A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición vespertina de Informe RCR que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Tewilit Zarcaya en la gerencia de producción, Marilia García está en la coordinación de redacción, Génesis Rodríguez en la producción y Wilmer Mejías en la dirección técnica. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos. La expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brillante, no ayuda en la construcción de puentes y al diálogo necesario para resolver las dificultades por las que atraviesa el país, según lo aseguró la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arantxa González Laya, en entrevista con un medio de comunicación de Colombia antes de partir desde Madrid al país suramericano. Sobre el presidente interino, Juan Guaidó, la canciller española reiteró que se trata de un responsable político con una legitimidad específica porque es de alguna manera el líder de la oposición y como tal lo reconocen. La gira de la ministra de Exteriores de España a Colombia empezará con una reunión con el presidente Iván Duque en el Palacio de Nariño. La agenda de la funcionaria incluye encuentros con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la canciller Claudia Boom, además de una visita a la frontera para conocer de primera mano la crisis de refugiados y migrantes venezolanos. Por su parte, el profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Colombia, Ronald Rodríguez, aseguró que Venezuela se ha convertido en el caso de retroceso democrático más crítico de América Latina y genera especial preocupación entre los países de la Unión Europea. La Unión Europea tiene un interés particular en América Latina que no es un interés menor y el caso de Venezuela lamentablemente se ha convertido en el caso más importante de retroceso democrático. Para los europeos es fundamental una relación fluida con América Latina y particularmente con Sudamérica y más en estos momentos en los cuales el mundo pasa por la dinámica de la COVID-19. Diferentes actores de la Unión Europea, tanto hablando a nivel nacional como a nivel de la Unión, han expresado su interés y su responsabilidad en apoyar a América Latina y a Sudamérica en la respuesta conjunta frente a la pandemia. Y es importante tenerlo en la lista porque el caso venezolano es un caso que preocupa no solamente a los europeos, sino a la región. De todos los países que estamos tomando medidas para enfrentar la pandemia, Venezuela es sobre el cual se tiene menos claridad por la opacidad del gobierno. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos impidió el ingreso a territorio estadounidense al pastor evangélico Javier Bertucci, diputado de la Asamblea Nacional Oficialista. El periodista Vladimir Villegas informó en sus redes sociales que los funcionarios norteamericanos le advirtieron a Bertucci que van a investigar sus actividades en Estados Unidos. Les manifesté mi rechazo al trato irrespetuoso que me dieron, aseveró el parlamentario oficialista y pastor cristiano según el comunicador. Entre tanto, el ex gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, denunció que desde 1999 se vienen violando los derechos de los indígenas en Venezuela durante su participación en un foro organizado por el partido Un Nuevo Tiempo. El tema es que las violaciones desde el año 99 la vienen ejecutando los propios indígenas. Tal es el caso de lo que señalaba Nirma Guarulla, por ejemplo, en el 2015. Quien violó los derechos de los indígenas fue la señora Nicia Maldonado. Ella quien introdujo supuestamente un recurso de amparo en el Tribunal Supremo de Justicia, donde precisamente se violó la soberanía, no solamente del pueblo amazonense, sino de los 20 pueblos indígenas que eligieron a su representante. Los habitantes del estado portuguesa salieron a manifestar este jueves en protesta a los 3 feminicidios ocurridos en la entidad en las últimas 48 horas. Este jueves, los manifestantes hicieron una marcha en señal de protesta desde la Plaza de la Misión hasta el Puente Las Marías. En este último lugar fue donde se halló el cuerpo de una de las jóvenes víctimas. En el panorama internacional, la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, advirtió este jueves sobre el agravamiento de la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua, desatada desde abril de 2018
que ha sido exacerbada por los daños causados tanto por la pandemia de COVID-19 como por los huracanes ETA e IOTA durante la actualización de su informe sobre este país latinoamericano. Por otro lado, la funcionaria manifestó su preocupación debido a que el gobierno de Daniel Ortega ha adoptado varias leyes contrarias a los derechos a la libertad de asociación, de expresión, la participación política y las garantías al debido proceso. Constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático. Y agregó que el Estado de Derecho sigue deteriorándose de cara a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre. A principios de este mes, dos prominentes organizaciones defensoras de la libertad de expresión se vieron obligadas a suspender sus actividades por las exigencias y controles introducidos por la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Documentamos también 34 casos de intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio contra medios de comunicación y periodistas considerados opositores. Siguieron las detenciones arbitrarias, en su mayoría de breve duración. Fuentes de la sociedad civil reportan que más de 100 personas continúan privadas de su libertad por razones políticas. Las comunidades indígenas continuaron enfrentando invasiones en sus tierras y ataques violentos de colonos, además del impacto devastador de los dos huracanes. En Ecuador, el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, activó este jueves comités de seguridad en diferentes provincias del país, especialmente en aquellas donde se han registrado sangrientos motines para dar respuesta a la crisis carcelaria en el país. He dispuesto a gobernaciones a activar de manera permanente comités de seguridad en provincias, especialmente Guayas, Azuay y Cotopaxi, a fin de gestionar la crisis carcelaria, indicó en un tuit el titular de la cartera de Interior. En otras informaciones, el ministro de Salud de Chile, Enrique París, confirmó este jueves que han superado los 3 millones de vacunados contra el coronavirus en el marco del plan de inmunización para hacer frente a la pandemia. El gobierno y los municipios habilitaron estadios, plazas, centros educativos, deportivos y sus propios centros de atención primaria a lo largo de las 16 regiones del país con el fin de vacunar a 5 millones de personas hasta finales de marzo. En el tema de vacunas, quiero informarles que hasta el momento se han vacunado en el corte del día de hoy a las 11 de la mañana. Hemos logrado vacunar a 3.152.171 personas en Chile y eso es una cifra muy importante. Fue muy destacada hoy día en la reunión de Prosur. También quiero destacar que los mayores de 65 años vacunados han alcanzado a la suma de 1.843.657 personas mayores de 65 años. Por su parte, la Unión Europea analiza crear un pasaporte verde para vacunados contra el coronavirus. Mientras algunos países creen que es demasiado pronto para discutir el tema, otras naciones urgen a que se emita un documento que permita viajar libremente por el continente. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, defendió este jueves ante el resto de líderes europeos la implantación de un certificado de vacunación contra el coronavirus que facilite la movilidad. Sánchez participó desde el Palacio de la Moncloa en la reunión extraordinaria del Consejo Europeo que se celebra de forma telemática y en la que durante 2 días los socios comunitarios analizarán la evolución del proceso de vacunación, así como cuestiones de seguridad y de política de vecindad. La secretaria de Estado de Sanidad de España, Silvia Garzón, justificó la medida por el uso clínico que la información de estos certificados de vacunación para los ciudadanos que decidan movilizarse en el territorio de la Unión Europea. En otras noticias, el consejero delegado de la farmacéutica AstraZeneca, Pascal Soriot, aseguró este jueves que su prioridad absoluta es cumplir con las altas expectativas respecto a la entrega de las vacunas tras las críticas que han surgido desde que anunció que no cumplirá con las entregas de dosis pactadas para el primer trimestre.
Hemos dado nuestra palabra de cumplir según nuestro acuerdo y es mi prioridad absoluta cumplir con las altas expectativas que nos hemos fijado, dijo Soriot en una intervención en el Parlamento Europeo. El consejero delegado de AstraZeneca aseguró estar decepcionado por el hecho de que una producción menor a la esperado haya afectado a nuestra capacidad de entrega, aunque aseguró que la farmacéutica está acelerando la producción y haciendo todo lo posible para administrar 40 millones de dosis en el primer trimestre de 2021. En materia económica, la biotecnológica estadounidense Moderna espera ingresar este año al menos $18.400 millones a través de los contratos que tiene firmados para suministrar su vacuna de la COVID-19, según anunció este jueves. La firma, con sede en Cambridge, en Massachusetts, adelantó además que la cifra puede incrementarse, dado que está en conversaciones con varios países y con la plataforma COVAX para posibles nuevas entregas en 2021 y 2022. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional estaría dispuesto a emitir derechos especiales de giro para hacer la asignación de recursos y aumentar las reservas de los países de América Latina de cara a la reactivación económica luego de la pandemia, según lo confirmó el presidente de Colombia, Iván Duque. Y yo quisiera ponerlos al tanto de un tema que yo he pedido que lo toquemos hoy porque creo que es una buena noticia para todos nosotros. Ayer tuve la posibilidad de dialogar con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Y al igual que ocurrió en el año 2009, ella tiene una propuesta para que se pueda hacer una emisión de derechos especiales de giro. En este caso, con un monto muy superior al que se vio en la crisis del año 2009 y que se traduce en que al hacer esa emisión y obviamente de conformidad con la distribución que tiene cada uno dentro de la participación en el Fondo Monetario Internacional, que eso se traduzca en la asignación de recursos para aumentar las reservas de nuestros países. Es decir, esto constituye un mecanismo rápido, oportuno y necesario para este año, enfrentando las consecuencias económicas del COVID-19 y la propuesta que yo quería hacerles a ustedes, señores presidentes, al haber invitado al doctor Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, es escuchar su presentación en qué consistiría esta asignación de derechos especiales de giro, cómo procedería, y esto representa para nuestros países una muy buena noticia. Los precios internacionales del petróleo perdían terreno en horas de la tarde. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $63.19 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $66.76. En el mundo deportivo, el tenista español Rafael Nadal no competirá en el ATP 500 de Rotterdam en Holanda por las molestias de la espalda que ya sufrió en Australia y podría perder el número 2 del mundo. El balear, que cayó en cuartos de final del primer Grand Slam del año ante el griego Stefanos Tsitsipas, cedería el segundo puesto del ranking si el ruso Daniil Medvedev alcanza la final del torneo holandés. Así estamos llegando al final de esta emisión vespertina por el día de hoy. Los esperamos para mañana en nuestra emisión matutina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.